algo de nuestra Virgen que vamos a festejar este próximo lunes a las 17 horas en la Sagrada Familia en el puerto de Mar del Plata. Es decir, que la idea es que la gente que nos oye pueda enterarse un poquito más de lo que es estos festejos que estamos haciendo con mucho amor y cariño para este lunes. Comentanos un poco sobre el pueblo de donde surge la Virgen, Recomendata de Jardín y Naxos. Bien, en principio, cuando mi padre vivía en Giardini y nació en Giardini, se llamaba Giardini el pueblo y después se agrega Giardini Naxos. ¿Por qué Naxos? Que es un nombre de una isla de Grecia. En el año 735 antes de Cristo, los primeros colonos griegos llegan a lo que es hoy Giardini, en el lugar que es Esquizó, que es una punta de la bahía, que el pueblo de Giardini está dentro de lo que es una bahía en la cual en el sur está Esquizó y en el noroeste está Cabo Taormina. Con esto también quiero decir que Giardini es un pueblo que está debajo de Taormina, que es un pueblo, ciudad turística muy conocido internacionalmente. Es decir, que la mayoría de la gente conoce Taormina, entonces uno le dice, para que se ubique geográficamente, uno dice, estamos debajo de Taormina. El pueblo, bueno, entonces como dije, el primer asentamiento griego en Sicilia fue en Giardini. Cuando mi padre era chico, se hablaba de que había un pueblo debajo de las tierras donde ellos jugaban a la pelota. Mi padre llegó en el 48 y en el año 50 se hace el descubrimiento de estos cimientos del pueblo Naxos. Naxos es una isla de Grecia, por eso los primeros colonos que llegan a Sicilia venían de esa isla, Naxos. Entonces, cuando se hace el descubrimiento de esos cimientos, de lo que fue el pueblo que tuve la oportunidad de haber estado, donde se ven las callecitas, los cimientos de las casas, el altar, a raíz de ese descubrimiento se agrega Giardini Naxos. Es decir, y es un pueblo muy chiquito que hoy en día tiene una población de no más de 9.000, 9.500 personas. ¿Por qué? Porque el pueblo está debajo de la montaña, entonces no tiene posibilidad para poder seguir creciendo, porque está limitado geográficamente por lo que es la geografía del lugar. En el año 1719, y quiero agregar que de la misma manera que en el 735 a.C. llegan los primeros pobladores, en el año 401 son invadidos los pobladores de ese lugar y son aniquilados, y los que quedan vivos son todos llevados esclavos a otro lugar de Sicilia que había otras poblaciones. Es decir, que ahí queda arrasado por completo ese lugar. En el tiempo, pasa el tiempo, hay pobladores que en la mayoría de los casos vivían de la pesca, porque el lugar está pegado prácticamente sobre el mar, y más, anexando, entre paréntesis, siempre me recuerda los comentarios de mi mamá y mi papá cuando yo era chico, que escuchaba que estaban casados y vivían enfrente del mar. Entonces mi madre ya tenía preparada el almuerzo y lo llamaba mi papá, que estaba nadando, porque venía de trabajar, se iba, se daba un baño, pero ahí nomás, es decir, en la casa no había calle, no había nada, es decir, las casas estaban sobre el mar. Y yo lo llamaba a mi padre, que estaba bañándose, para decirle, Carmelo, vení que ya está la comida, para que tengamos idea de dónde estaba la casa. Es decir, que se crió frente al mar y de hecho todos saben nadar porque es su naturaleza. Ya mi padre a los 10 años ya iba a pescar, es decir, que hizo primero y segundo grado y a la pesca. Por lo tanto, bueno, es un lugar que la mayoría de la gente vive frente al mar y disfruta de ese lugar, y hoy tenemos unas lindas y hermosas playas en lo que es Giardini Naxos. En 1719, los pocos pobladores que hay, de una manera espiritual, ya crean la primer parroquia o iglesia con los habitantes que había, y ya se le pone el nombre de Madonna Raccomandata. ¿De dónde viene el nombre de Raccomandata?
traducimos el nombre, es recomendación. ¿Por qué? Ujú. Porque en los escritos están de que los pobladores en esa época, cada vez que se iban a la mar, se recomendaban o recomendaban sus almas para que, que la Virgen los protegiese. Entonces, de ahí viene el nombre de Madonna Raccomandata de Giardini Naxos, que es el nombre que tiene hoy. Entonces, ese es el origen del nombre Raccomandata. Dice, encomendamos nuestras almas o la protección de nuestras vidas a la Virgen María. Y así fue pasando el tiempo, y en 1841 hay un incendio en la iglesia y se pierde la imagen que tenían de esa Virgen. Pero ya 2 años después llega la nueva Virgen, que es la actual. Virgen que ya en estos momentos, hoy, en la fecha, están en plenos festejos. En Giardini comienzan ya 15 días antes del 8 de septiembre, porque también otra tradición es hacer el festejo el día 8 de septiembre, Sí. que es el día de nacimiento de la Virgen María. No importa qué día caiga, el No 8 se hace. importa. Ese pueblo, yo he estado en 2 oportunidades, he estado viviendo yo en Giardini, pero he estado en 2 oportunidades en las fiestas, en la cual el pueblo se paraliza para el festejo del día 8, en la cual comienza ya la mañana, a las 10:30 de la mañana, con la misa cantada, viene el obispo, bueno, toda una, digamos, lo que estamos acostumbrados a ver en el puerto cuando hacemos también los festejos de la Virgen, que es una copia fiel de lo que está pasando en el pueblo. Y es todo el día una procesión por todas las calles del pueblo, y a la noche se termina con música y fuegos de artificio en gran manera sobre el mar, es decir, en una pequeña escollera, y de ahí se terminan los festejos muy tarde, a las casi 12 de la noche, y al día siguiente, que es el día 9 de septiembre, hacen otra, cuando colocan a la Virgen dentro del habitáculo, dentro de la iglesia. Es decir, eso también es una fiesta, es decir, que sigue la fiesta hasta el día 9 de septiembre, un día después del 8, con la introducción de la Virgen, que se hace con cántico, la gente festeja, aplauden, es toda una fiesta. Yo lo he vivido 2 veces y quedo impactado, ese reconocimiento de lo que es la ciudad, el pueblo, de encomendarse a la Virgen de Giardini Naxos, Madonna Raccomandata. Describe un poco cómo es la imagen, qué figuras tiene ella en la mano, qué significa, qué simbolizan. La figura de la Virgen está junto al niño Jesús. Es decir, ahí vemos, incluso con la imagen que tenemos en la Sagrada Familia, es la Virgen con en sus brazos al niño Jesús. La imagen que tenemos nosotros acá en la Sagrada Familia es muy bonita, nosotros mismos reconocemos que es muy bonita, y invitamos a la gente que nos venga a acompañar el día 8, que es el próximo lunes, pasado mañana, para que disfruten con nosotros de esa misa que hacemos. También tengo que aclarar que lo festejamos junto con la Madonna de Montevergine, que siempre ya llevamos años festejando el mismo día, a pesar de que ellos hacen después otra fiesta en otra fecha del año, pero la misa principal siempre es el 8 de septiembre, que siempre compartimos. Años anteriores, cuando yo era chico, ellos hacían la misa en un horario y nosotros hacíamos en otro horario diferente, pero hacíamos diferentes misas, pero cuando la colectividad era grande. Claro. Ya prácticamente ahora quedan solamente gente originaria del pueblo, 3 personas. Lamentablemente ya nuestros padres, hermanos y todo eso ya se fueron. Entonces, bueno, me toca un poco manejar para que podamos seguir con esta costumbre de festejar el día de la Madonna Raccomandata, que siempre es el día 8 de septiembre, porque es el día de la Asunción de la Virgen. ¿Cómo llegó la imagen a la Sagrada Familia? En principio, en los años 50, comenzamos con la misa con un cuadro, muy similar a lo que es la Madonna de la Escala. También empezaron con un cuadro, sí. Es decir, no sé quién tiene el cuadro, eso se me escapó. Y en los años 70 se manda a Buenos Aires a hacer lo que es la imagen actual. Es decir, que la imagen de la Virgen que tenemos ahora en exposición es de los años 70. ¿De qué está hecha la imagen? Por lo general, por ejemplo, San Juan Bautista, la Escala están hechas como de madera, la Virgen de Itatí. Es de madera, base, ¿También pero es de madera? arriba todo lo que es yeso. Ayer, por ejemplo, que fue el día que nosotros bajamos o sacamos del habitáculo la Virgen, que uno la lleva todos los años hasta el altar para exhibirla,
es de yeso y muy pesada, que siempre necesitamos personas, hombres fuertes, para poderla llevar con el miedo siempre de que no pase nada, pero gracias a Dios la Virgen siempre nos acompaña y llega sana al altar y vuelve de vuelta un año más para permanecer en el habitáculo, que la gente tiene la posibilidad de poderlo ver en la Sagrada Familia, en el sector donde están todos los santos y vírgenes que se exhiben ahí, que debe ser uno de los pocos lugares en Argentina que existe ese lugar donde están todos los santos y que se festejan los distintos santos y vírgenes de distintos pueblos de Italia. Claro, porque por ahí, cuando ya no hay comisión, por cosas de la vida, pero la misa siempre está. La misa siempre está. Yo digo El que... padre de turno, la misa la hace. Sí. Y en esta oportunidad nos va a acompañar el padre Luciano en la misa, en la cual edito una introducción para que sepa de qué se trata, de lo que se festeja, ¿no? El padre Miguel, por supuesto, que ya conoce porque nos conocemos de cuando éramos monaguillos nosotros dos, es decir, somos de la época de la familia Cachuto, y bueno, nada, eso se viene festejando año tras año y con mucho fervor. Yo recuerdo también esto de color, cuando yo era chico, la gente que era de Jardín y Naxos, para hacer, comenzar con a preparar los festejos, se pasaban los días sábado a la tarde, un grupo de 5 o 6 jardinici, iban pasando casa por casa de los jardinicis para recolectar el dinero que después se gastaría en la fiesta. Y yo me acuerdo que llegaban a casa y mi madre los esperaba con el licor que había hecho ella y con unas masitas que había hecho ella. Entonces, bueno, era una charla de 1 hora, 1 hora y media entre jardinici, hablando por supuesto en siciliano, que uno, de hecho, en mi casa siempre se habló en siciliano, y era ese momento que vos como chico escuchabas, porque en esa época los chicos escuchábamos a los mayores, y escuchamos las conversaciones que tenían del puerto, del barco, de la lancha, bueno, temas afines, y se pasaba 1 hora, 1 hora y media en grupo hablando hablando de temas comunes, y bueno, y de ahí se iba a otra casa y pasaba exactamente lo mismo. Y eso era todo un ritual que se hacía año tras año para juntar el dinero para hacer la fiesta. Lamentablemente ya ahora eso todo se perdió, ya no queda nadie de esas personas que se fueron ya por el tiempo, pero uno lo que intenta, yo como hijo de Jardinici, yo soy argentino, nacido acá, quiero seguir esto porque he estado viviendo en Jardín Naxos, he estado viviendo en Sicilia, por lo tanto traigo esa tradición y la quiero seguir transmitiendo hasta que uno pueda, y trato de que nuestros hijos la puedan transmitir también a lo largo del tiempo. Veremos hasta cuándo llega, pero si no, hasta que uno viva, vamos a seguir con la misa y con los festejos. ¿Antiguamente se hacían procesiones? Antiguamente se hacían las procesiones. Se empezaron a hacer procesiones con el cuadro. Muy similar, uno escuchando el otro día a la gente de la colectividad de La Scala, muy similar. Aparte, nosotros, Giardini con el Scala, son 15 kilómetros de distancia. Yo cuando me fui a vivir a Giardini, lo primero que hice fue ir a visitar La Scala. ¿Por qué? Porque cuando yo era chico, que hasta los 26 años estuve en la banquina del puerto, trabajando con el pescado, escuchaba a las colectividades y a la gente, y conocía a toda esa gente que venían de La Scala, o de a Chirreale, a Chitrezza, a Chicastelo, la gente de San Juan Bautista, los conocía a todos y compartía el día a día. Entonces uno en el oído venía escuchando los distintos dialectos, el siciliano, el calabrés, el napolitano. Entonces me crié con todo eso. Entonces llevo ese fervor porque nací entre gente que eran de las distintas colectividades y que se juntaban 1 vez por año para festejar su santo. No, pero yo cuando veo a la Virgen de la Scala y la Virgen de Recomandata de Jardín y Naxos de Sicilia, veo muchas similitudes. Por ahí en la vestimenta, el niño Jesús, solo que bueno, la Scala tiene la escalera y Jardini tiene una paloma, ¿puede ser? Una paloma, exacto, una paloma junto con el niño Jesús. Pero la similitud, porque las costumbres son iguales, son 15 kilómetros de distancia. Por eso yo me siento identificado. Yo he estado también en la fiesta con Jorge Carrone, estando allá en La Scala, y estuve viendo los festejos. De hecho, también es una pomposidad, y el pueblito es chiquitito. Y entonces uno ve ese fervor que le dan a la Virgen, uno se emociona, caen las lágrimas, de vivir ese momento junto con la gente del pueblo que festeja en ese día la Virgen. ¿Y allá qué hacen? ¿Procesiones? ¿Van a pueblitos? ¿Cómo es el ritual de esos días de preparación?
Bueno, lo que yo te comentaba en un principio, en lo que es Jardini, se empieza ya 15 días antes Sí. a hacer distintos tipos de festejos y actividades para ir preparándose para lo que es la fiesta. Y 9 días antes comienza la novena, en la cual hoy hay novena, parte de la novena, hasta el lunes, donde se hace el gran festejo. Y vuelvo a repetir, y el día lunes, el otro festejo es la introducción de la Virgen en el habitáculo que está sobre el altar, porque es la Virgen del pueblo, es la única Virgen, digamos, que está dentro de la iglesia en el habitáculo. Es todo un ritual, la introducción de la Virgen adentro del habitáculo, que lo hacen con un sistema de maderas para introducirla, y bueno, y tenés 30, 40 hombres empujando a la Virgen y todas las mujeres mirando, observando y gritando de fervor y de alegría de lo que se está haciendo, ¿no? ¿No se hace procesión ahí? Sí, sí, ¿Así? procesiones por todo el pueblo que duran 2 horas, 2 horas y media, a pesar que el pueblo es chico, Sí, sí, sí. dije 9.000 habitantes, pero se recorre y va por todas las casitas, una por una, y la gente en los balcones saluda, las casas, bueno, el pueblo, como es zona de temblor, no hay rascacielos, no hay edificios altos, pero la mayoría de las casas son todas de planta baja y primer piso o segundo, pero vos ves que cuando va la procesión, que va todo el pueblo detrás, la gente de los balcones salen con imágenes, gritan, es una alegría ver todo un pueblo emocionado y viviendo ese fervor de la Virgen durante lo que es la procesión. Sí, afuera del aire estábamos hablando también de otros temas, así de color, que hablabas de las playas, de los griegos, los romanos, la vestimenta que utilizaban para ir a la playa, algo así me dijeron. No, el tema, te paso a explicar, Sí, dejando un poco de lo que es la Madonna de sí, Recomandata. Yo he estado viviendo en Sicilia sí, y he estado recorriendo Sicilia, sí. por lo tanto tuve la oportunidad de ir a un pueblo que está en el centro de Sicilia que se llama Piazza Armerina. Ujú. Y en ese lugar se descubrió, no hace muchos años, pero bueno, 100 años, se descubre un spa que utilizaban los romanos. Y en ese spa, porque, ¿qué es lo que pasó? En un momento determinado hay una luz de tierra y tapa por completo ese spa. Entonces, y después ahí crecen las plantas y todo eso, y pasaron siglos Sí, hasta que se descubre. Y se descubre intacto. Hoy tenemos la posibilidad de poder pasear por este spa sobre vidrios, en la cual uno ve lo que es las bases de las piletas que usaban los romanos, porque los romanos en esa época más que nada no era estar nadando en lo que eran los grandes piletones, sino de sentarse y tener los pies sobre el agua, pero esa particularidad es que tenían todo lo que era el piso, todo mayólica. Pero esa mayólica estaba todos con figuras que representaban la época. Es decir, uno ve en esas mayólicas imágenes de gente cazando, distintas actividades que se hacían en ese sí. momento, en ese lugar. Pero también hay un sector donde se ven chicas malla en 2 piezas, en la cual hacían actividad física, con pesas, con mancuernas y pelotas. Es decir, algo similar de lo que hacemos hoy en el gimnasio, pero ya en esa época. Pero lo que quiero destacar es que ya las chicas en las imágenes están en 2 piezas, en lo que hoy conocemos como bikini, en la cual siempre se dijo que una mujer de Estados Unidos había inventado la bikini y se hace el festejo del día que se inventó la bikini. Sin embargo, ya hace 2000 años los romanos o romanas ya utilizaban las 2 piezas. Así que, y eso se puede ver, uno puede ir a buscar la información y va a ver las imágenes, tanto de lo que dije, de lo que es la actividad de la época, más de estas chicas jugando, haciendo actividad física, pero en malla de 2 piezas. Entonces, para decir, no inventaron nada los americanos, sino ya los romanos lo utilizaban. Como así dato de color y curiosidad para que el que vaya y tenga la posibilidad de ir, para que pueda, bueno, explorar estas cosas. Vamos a retomar con el tema de la Virgen. Vamos a reiterar de nuevo día, horario, lugar donde se realiza. Bien, entonces quiero agregar de que la Sí, misa se va a hacer este próximo lunes a las 17 horas sí. en la Sagrada Familia, y vamos a compartir la misa con la gente y la Virgen de Montevergine. Así que van a ser las dos imágenes que están ya preparadas, porque ayer se prepararon las imágenes para el próximo lunes.
Es decir, que los invitamos para que compartan con nosotros y vayan a pedirle a la Virgen, porque la Virgen escucha, sabe escuchar, para que nos acompañen en este festejo de la Virgen de Madonna Raccomandata, de Giardini Naxos, Sicilia. Esto, la Sagrada Familia está en Rondó, el 551 Puerto, para aquellas personas Exacto, que no Rondó sepan. y Magallanes del puerto de Mar del Plata. ¿Algo que quieras reiterar? Nada, que nos acompañen, que queremos llenar la iglesia de gente para que comparta con nosotros esos momentos que lo hacemos con mucho fervor y alegría, que comparta con nosotros ese momento. ¿Tienen vías de comunicación, Facebook, para aquellas personas que quieran saber un poco más de la Virgen? No tenemos. Me estás dando una idea para poder hacer alguna ¿Un página. mail, un teléfono? No, salvo que dé mi nombre de mail, si alguien me quiere hacer alguna consulta sobre el tema, encantadísimo. Es sebastian.caltaviano@yahoo.com.ar. Para aquellas personas que quieran saber un poco más de la Virgen, o participar, o ayudar. Sí, o quieren que... O son de ese lugar y no sabían nada y ahora se pueden Exacto. acercar. Y también quiero agregar los apellidos más, digamos, del pueblo que han llegado a Mar del Plata. La familia Belfiore, la familia Busurro, Dileo, Galiano, Caltaviano. Esas son las familias que han llegado acá con sus hijos y abuelos, que uno era chico y los veía, y las fiestas de Navidad y Año Nuevo nos juntábamos en una casa, toda la colectividad, y yo era chico y veía toda esa gente que reía, se contaban cosas, era la unión de gente que había dejado su tierra para encontrar mejores. No nos olvidemos que la mayoría de los inmigrantes llegaron después de la Segunda Guerra Mundial, como es el caso de mi padre, que estuvo 7 años bajo bandera, terminó la guerra y se vino para Mar del Plata. Después, 2 años después, vino mi madre con mi hermana. Salvo que mi tío, el hermano mayor de mi padre, vino en el año 1922, que se instaló, también un tema de color, en una casilla en Gaboto y Martínez de Hoz, hoy actual calle de los Trabajadores, sí. Que vino a los 18 años. Antes de terminada la Primera Guerra Mundial, se vino para Mar del Plata. Entonces, para mí es el primer jardinice que viene al puerto de Mar del Plata en el año 1922. Y él fue uno de los bañeros de la Bristol, porque él ya nació nadando, como fue mi padre. Está la foto que demuestran eso. Después llegó a tener un balneario en la zona de Punta Mogote. Pero bueno, lo que significó el mar para él, ¿no? Viste como una cosa salta a la otra. No, es que uno, a ver, ¿de dónde sale mi amor sobre Giardini y sobre Sicilia? Cuando yo era chico y no existía el televisor, cada vez que se terminaba de cenar a la noche, que se habían terminado las actividades laborales de la casa, se hacía la sobremesa y era mi padre con mi madre hablando del pueblo. Entonces empezar a recordar a los amigos, a los paisanos, a la familia. Y yo escuchaba junto con mi hermana que ellos dos hablaban de las distintas situaciones, de la guerra, del hambre, de un montón de cosas que uno eso fue compenetrando en uno, y de ahí viene ese amor de conocer. Por eso el hecho de que una vez que yo me recibí, terminé la universidad y hice un posgrado, lo primero que hice fue irme a vivir a Sicilia, porque yo quería saber por qué mis padres eran un poquitito diferentes a otras familias, pero claro, tenían sus propias costumbres. Entonces, cuando yo voy a Sicilia y voy a Giardini, empiezo a ver de que mis padres hacían lo que hacían mis tíos o mis primos. Por lo tanto, ahí entendí mucho mejor la idiosincrasia de mi familia, porque eran como eran, ¿no? Y las costumbres y las comidas. Entonces, ellos trajeron todo eso y lo trajeron acá, que se va perdiendo en el tiempo, porque quizás yo me haya quedado con algunas cosas, algunas recetas, pero bueno, eso se fue perdiendo un poco también con ellos. Muchas gracias por tu tiempo y bueno, por comentarnos todas estas actividades, curiosidades de lo que es Giardini. Yo te agradezco infinitamente esta invitación porque me permite poder difundir la misa para este próximo lunes a las 5 de la tarde, para que nos acompañe la gente y que vaya a pedirle a la Virgen los deseos. Con nosotros, Sebastián Caltaviano, de la Comisión de Festejos en honor a la Virgen de Raccomandata di Giardini Naxos, Sicilia. Ahora vamos a ir